La semana pasada vimos las cuatro fases, las cuatro grandes fases de la economía mundial, pero ¿de qué nos sirven sin la perspectiva del inversor? Hoy veremos las mismas cuatro fases, pero desde esta perspectiva del inversor. ¿Qué tiene que estar haciendo el inversor en cada una de ellas? ¿Cuál sería lo ideal? Los buenos movimientos, los correctos. Empezamos. Bueno, ya veis que he perdido la chaqueta por el camino, porque hace un calor aquí importante. Entonces, vamos al tema, vamos al lío. Tenemos las cuatro fases ya bien ubicadas, qué pasa en cada una de ellas. Entonces, ahora vamos a ver desde la perspectiva del inversor qué tendríamos que hacer en cada momento, dónde tendríamos que estar ubicados en el caso hipotético y ideal, que nos diéramos cuenta dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque sobre todo como inversores hay que averiguar hacia dónde va el mercado, hacia dónde vamos, hacia dónde nos movemos, porque vamos a invertir hacia el futuro. No vamos a invertir de hoy, de ya para ahora. No vamos a invertir con el número de la 11 a ver si esta noche nos toca y nos hacemos millonarios, sino que vamos a invertir con la idea de que en el futuro nos vayan bien las cosas, es decir, que hayamos acertado. Es decir, voy a invertir en esto a ver si pasa lo que yo creo que va a pasar. Y si es así, aciertas, ganas. Si no aciertas, pues pierdes. Esta es la idea. Entonces, vamos a ver, desde la perspectiva de inversor. En la fase 1, ¿qué teníamos? Un crecimiento positivo, cuando estamos creciendo mucho, y una inflación negativa. ¿Dónde hay que estar? Hay que estar en la renta variable, y en los bonos. ¿Qué comentábamos con anterioridad? ¿Qué es la renta variable? Pues en acciones. Hay que estar dentro del mercado de las acciones. Hay que tener pequeños títulos de propiedad de las diferentes empresas que están creciendo, porque todo el mundo está creciendo. Por lo tanto, ahí tenemos que estar nosotros. En fase 1 hay que estar ahí. Si puede ser, ya tendríamos que haber venido de la fase 4, pero tenemos que estar en renta variable y en el bono. En el bono también, porque ¿qué pasa? ¿Qué hablábamos anteriormente? ¿Qué pasa en la fase 1? Que los tipos de interés están muy bajos. Por lo tanto, hay grandes líneas de crédito. Y entonces hay que estar ahí en el bono, que de hecho ya tendríamos, con el bono tendríamos que haber venido de la fase 4, teníamos que estar en el bono para recoger esta subida que va a pasar en fase 1 y nosotros tendríamos que estar ahí en renta variable y en bonos. ¿Qué va a pasar en la fase 2? Que sigue el crecimiento, pero la inflación empieza a subir. Nosotros tendríamos que seguir estando en renta variable, pero ya en según qué tipo de rentas variables. Porque ¿qué pasa en fase 1? Sube todo. Sube tanto los servicios como los bienes, suben, digamos, todos los tipos de empresas, pero tiran mucho más las empresas, digamos, de servicios, empresas, digamos, tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Tiran muchísimo más, por ejemplo, del S&P 500 y de las bolsas. En esta segunda fase, que también es de crecimiento, ¿qué pasa? Que la inflación está subiendo, por lo tanto, todos estos productos que generan estas empresas, pues como Microsoft, como Amazon, cualquier tipo de este tipo de empresas, estos productos están subiendo de precio, pero no son productos esenciales. Por lo tanto, la gente poco a poco deja de consumir ese tipo de producto. Por ejemplo, aerolíneas, ¿no? Que pues aerolíneas que llevan vuelos de gente que va de un lado a otro porque viajan, porque van de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos creciendo, pero como sube la inflación, todas estas cosas, todos estos vuelos, los viajes, Microsoft, todo este tipo de economía empieza a subir y la gente no los empieza a usar tanto, pero siguen consumiendo materias primas. Materias primas que hablábamos, pues petróleo,
energía y, por ejemplo, materias como, o sea, empresas como pues Danone, Nestlé, este tipo de empresas que están también pues en renta variable. Es hacia donde nosotros tenemos que ir, porque estas empresas aún seguirán subiendo en esta fase 2, porque la gente sigue consumiendo este tipo de producto. Sí, es esencial. O sea, la energía, el petróleo, para ir con el coche y eso, y empresas alimenticias, etcétera. Ahí estamos en esa fase 2. Empieza a subir tanto la inflación que vamos hacia esa fase 3. ¿Qué pasaba en la fase 3? No hay crecimiento. No hay crecimiento, la gente se contrae. La gente deja de consumir. ¿Dónde tiene que estar el inversor entonces? En ningún sitio. Tenemos que tener cash. Allí tenemos que tener dinero, dólares, normalmente dólar, porque el dólar es lo que le llaman aún en día, hasta que no lo pierda, es la reserva de valor. Entonces hay que tener, el inversor allí tendríamos que estar en dólar, tener dólares o oro, para entendernos, o una cosa o la otra. De hecho, el oro, el único momento en el que funciona bastante bien en cuanto a inversión, es cuando la inflación está disparadísima. Cuando la inflación está muy disparada, entonces nos vale la pena tener oro. El mercado del oro va a subir porque es un valor refugio y todo el mundo me refiero pues a inversores y tal, van a ir hacia allí. Entonces en esta fase 3 nosotros tenemos que estar, digamos, en cash, o sea, en dólar, que es la reserva de valor, y en oro, en caso de que pues decidamos también tener oro. Lo que pasa es que el oro tiene el problema pues del almacenamiento y claro, no es sencillo ir al mercado a comprar unos lingotes de oro, ¿eh? Entonces es una fase 3 donde no tenemos que hacer nada más que eso, ¿sí? El dinero empieza a valer más de lo que valía en fase 1. ¿Por qué? Porque en fase 1 el dinero era gratis, porque los tipos de interés estaban muy bajos, por lo tanto el banco pues daba dinero y crédito, y entonces el dinero no valía tanto. ¿Por qué? Porque era muy fácil de conseguir. En fase 3, ¿qué nos ha pasado? Los tipos de interés están subiendo. ¿Por qué? Porque están fomentando la crisis y entonces el dinero vale más. Vale más porque es más difícil de conseguir. El banco no te lo va a dar. No te lo va a dar así como así. Te va a costar mucho. Te va a costar, pues lo mejor, pues hipotecas al 4 o al 5 o lo que fuera tipo fijo. Entonces, pues, ¿cuánto vale el dinero? Mucho. Entonces, si tú ya lo tenías, si tú lo tienes porque si has sido hábil, te has dado cuenta que salíamos de fase 2 y has vendido toda tu renta variable, el bono también lo has vendido, ya lo has vendido de antes, porque estabas en materias primas, ¿no? En renta variable, en materias primas, y ya has vendido, entonces tu dinero de pronto valdrá más. Y ese dinero vas a tenerlo que utilizar en fase 4, ¿para qué? Para ver dónde está el suelo del bono, porque el bono va a ir cayendo, porque el bono, digamos, eso ya lo hablaremos un poquito más adelante, por qué cae el bono y qué pasa con el bono, porque el bono tiene el mercado primario, el mercado secundario, y esto luego lo vamos a aclarar. El tema es que en fase 4 el bono está cayendo y nosotros vamos a tener que averiguar el suelo del bono o vamos a tener que decidir cuándo entramos en el bono. Porque el bono es el que nos va a dar las primeras señales de que la economía está ya en fase 4 y el bono ya está tocando suelo, para entendernos, y las acciones ya le van a ir detrás y los grandes crash de la historia, ¿no? El del 29 y los años 80 también, los años 2000, los grandes catacracks, digamos, de las bolsas han sido todos, evidentemente, en fase 4, por lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, intentando controlar la inflación, tipos de interés muy alto, empresas teniendo que cerrar, entrando en quiebra, gente que no puede pagar sus hipotecas, y esto es la hecatombe. Y entonces ahí ya estamos en fase 4, fase, digamos, de crisis total, y van a tener que empezar a surgir en algún momento las gangas. Y allí es donde va el inversor a buscar entrar en el bono, cuando el bono ya ha hecho suelo, más tarde entrar en renta variable y irnos hacia fase 1.
¿Por qué? Porque nosotros lo que hablábamos, ya nos damos cuenta que estamos en fase 4, nos damos cuenta que estamos en crisis total, esto es la marabunta, todo el mundo está, madre mía, vamos a morir, todo el mundo ya quiere desprenderse de todo, de acciones, de los bonos que tenían, de pisos, porque es que ya no voy a poder pagar la hipoteca y entonces pues tengo que vender el piso y nos vamos de alquiler, nos vamos de alquiler y entonces todo esto empieza a pasar, ¿no? Entonces ya nosotros nos damos cuenta que estamos en fase 4, que la economía es lo que es, que volveremos a fase 1, que no es la cotombe, ni vamos a morir, ni historias de estas, y empezamos a intentar averiguar suelo de bono, el suelo de las acciones después, mercado variable, renta variable, y empezamos a tomar posiciones allí. Para entrar en fase 1, nosotros ya bien colocados, porque hemos averiguado dónde estamos y hacia dónde vamos sobre todo. Así que esto es un poquito, a grandes rasgos evidentemente, pero desde la perspectiva del inversor, dónde tendría que estar ubicado en cada una de las fases, teniendo en cuenta dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. ¡Hermanos! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.